Siendo las 8:37 de la mañana, iniciamos una semana bastante especial para nosotros, en donde vamos a dedicar espacios de entrevistas a miembros de la población LGBTIQ+, quienes van a comentarnos sobre sus perspectivas de cómo se encuentra efectivamente la situación del Ecuador y cómo se está desarrollando el reconocimiento de sus derechos que se encuentran plasmados y consagrados en nuestra Constitución y las leyes. Para eso hemos invitado a uno de los más grandes combatientes, fervoroso defensor de los derechos e inclusive activista, que tiene y activa una asociación de personas trans para poderse vincular con actividades laborales, llamada Hombres Valientes. Él es Emilio Villafuerte, con quien tenemos el gusto y el placer de poder compartir el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Primero, muy buenos días, Emilio. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. El día de hoy me encuentro con bastante motivación por haberme permitido a Armonía TV dar este espacio de vocería y de representatividad desde las poblaciones trans. Mi organización se llama Valientes del Corazón. Valientes del Corazón. Muchas gracias, Emilio, por poder primero estar con nosotros el día de hoy presencialmente y podernos contestar algunas preguntas que nos tienen bastante motivados para poder ver cómo ha sido la evolución de los derechos. Primero, ¿cuál es la realidad actual de la comunidad trans o de la población trans en el Ecuador? ¿Cómo se encuentran insertos en el quehacer laboral del país? Bueno, hay que reconocer que en toda la historia de la comunidad LGBTI se ha desarrollado en base a las luchas de los pueblos y las nacionalidades, desde las mujeres trans hasta toda la población LGBTI. Sin embargo, en estos momentos nos encontramos con ciertos desaciertos, ciertas inconformidades en base a unas propuestas del actual gobierno que la cual no se materializa hasta la actualidad. Hablemos de lo que es una política pública. En el actual gobierno, dentro de su propuesta de campaña, empezó de que nos iba a dar una política pública que abarque y garantice ciertos derechos para la población LGBTI. Hasta la actualidad no hemos llegado. Tuvimos la oportunidad de empezar una hoja de ruta con la anterior Secretaría de Derechos Humanos, pero lamentablemente esos 180 días plazos que lo prometió en época de campaña el gobierno actual, lamentablemente ya pasaron y no tuvimos una cercanía para hablar de una política pública de Estado para reconocer a los derechos de la comunidad LGBTI. Es decir, no hemos llegado hacia un consenso poblacional en donde sí tengamos un reconocimiento como derecho. Hay que también tener en cuenta de que todos los derechos que hemos conquistado ha sido desde la indignación de los pueblos, no ha sido desde las voluntades gubernamentales, han sido desde la lucha, desde las manifestaciones, desde los colectivos y desde la sociedad civil. Fernando, entonces yo creo que eso hay que resaltar en cada uno de los espacios que nosotros estemos. En la actualidad existe un proyecto de ley que se encuentra ya presentado desde marzo de 2022 para hacer obligatoria la incorporación del 1% del cupo laboral para la población trans. Así es. ¿Cómo se encuentra esta discusión? ¿En qué comisión se encuentra? ¿En qué estado se encuentra? Desde las organizaciones sociales han realizado una iniciativa para proponer a la Asamblea Nacional una propuesta para un cupo laboral trans. Hay que también destacar, Fernando, que nosotros como población trans hemos sido completamente excluidos desde la marginalidad, desde nuestras casas, desde muy temprana edad, al reconocernos como personas trans, como personas de la diversidad sexogenérica, y creo que eso ha desencadenado una serie de exclusiones dentro de las carteras. Y para nosotros hablar de un cupo laboral es hablar de un reconocimiento hacia un derecho. No todas las personas tienen el acceso a un trabajo digno. No todas las personas, a las personas trans, tienen acceso a una educación de primera. Hay que decir que una persona trans termina probablemente hasta el bachillerato y muchas veces no termina un bachillerato. Entonces, ahí es donde viene la marginalización y la exclusión. ¿Por qué? Porque a esas personas se las excluye desde sus casas. O sea, viene el problema de discriminación desde las casas. Y por eso las personas se quedan
les toca abandonar la etapa escolar para empezar una búsqueda de recursos para su subsistencia. Y creo que hablar de un cupo laboral trans es reconocer a una persona trans como ciudadano ecuatoriano. Emilio, la asociación que tú diriges efectivamente lo que ayuda es buscar esa transición y esa inserción al mercado laboral. Hemos hablado mucho de la parte pública, se está buscando por medio de una ley que en la parte pública exista la obligatoriedad del 1%, que me parece bastante justo y razonable. Y en la parte privada, ¿cómo ha sido la recepción de la población trans en el mundo privado, en el empleador privado? Bueno, hay que destacar que dentro de las iniciativas propias de las empresas privadas, a algunos les suena novedoso hablar de una comunidad LGBTI. Desde hace aproximadamente 5 años atrás, las organizaciones de la sociedad civil han trabajado y estamos trabajando en la inclusión desde la perspectiva de diversidad en las empresas privadas. Tenemos algunas empresas que nos han dado la oportunidad de tratar de generar un empleo digno desde los emprendimientos. La sociedad civil ha destacado que el tema estructural viene de la inclusión laboral y es por eso que algunas organizaciones civiles destacan en el trabajo de los emprendimientos LGBTI para que sean una forma de sostenibilidad para nuestra población. Creo que es un desafío bastante interesante que tenemos como sociedad civil y apuntamos hacia el sector privado, hacia el sector público también. Emilio, y además de los derechos laborales que son importantes, porque como tú muy bien señalas, son piedra angular de la aceptación, de la incorporación de la comunidad, de la población trans, ¿qué otros derechos consideras tú que tienen que ser también tomados en consideración en donde se sienten vulnerados? Por ejemplo, los derechos de acceso a la salud u otro tipo de derechos. Por supuesto. Uno de los ejes principales que tenemos nosotros como valientes de corazón es apuntar hacia una salud integral digna para una población trans. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a una atención íntegra física y mental para una población trans, porque nosotros venimos de un proceso de transición en donde el factor principal para hacer nuestro tránsito adecuado o de manera responsable es asistir a un médico. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos el rechazo del médico tratante? Cuando no tenemos una política pública que nos indique que debemos de tener una salud integral. El médico, quizás muchos de ellos podrían tener la iniciativa, otros no tienen la iniciativa porque prevalecen sus ideologías religiosas. Sin embargo, el médico se encuentra con un vacío legal para no reconocer una salud integral hacia nosotros. Entonces nosotros apuntamos hacia leyes que propongan un derecho a la salud integral y no cabe desligar el tema de la educación. El acceso a la educación para nosotros también es un eje transversal porque de acuerdo a ese número de marginalización en la población trans que han abandonado sus procesos escolares, nosotros nos encontramos también con exclusión y lo que queremos es apuntar hacia una educación con enfoque de derechos. Actualmente tenemos el caso de un compañero Lian que tiene 17 años en la provincia de Manabí, en el Carmen, y lamentablemente a él lo obligan a usar vestido desde su mamá porque su mamá resulta ser de que es transfóbica, de que desconoce el tema de los derechos de las comunidades trans y esta persona ha tenido 3 intentos de suicidio. Entonces, Fernando, si hablamos de 3 intentos de suicidio que probablemente llegaron hacia nosotros como organización de la sociedad civil, ¿qué pasará en los otros hogares que no llega un acceso a la información, que no llega un acceso a una red social? Entonces estaríamos hablando también de un problema bastante fuerte que son los intentos de suicidio. Emilio, y esta parte de salud pública es muy importante porque estamos hablando de lo que es el proceso de hormonización, ¿no? Así es. Justamente es parte de la transición. Así es. El Estado ecuatoriano está garantizando este proceso, se encuentra incluido dentro de lo que es el esquema de salud pública, ¿se sienten protegidos o están excluidos? Fernando, en nosotros en ciertas épocas
desde la sociedad civil se inició un abordaje en temas de salud integral donde el Ministerio de Salud elaboró un plan piloto para el reconocimiento de la atención como integral de personas trans. Sin embargo, desde aproximadamente el anterior gobierno y el gobierno actual, esas promesas se han quedado inconclusas. No hemos tenido un avance en cuanto a derecho de salud integral para personas trans en la actualidad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros desde nuestras perspectivas o desde nuestros conocimientos? Tratamos de sensibilizar al médico tratante para que nos puedan dar una atención. Pero así como tratamos de sensibilizar, también tenemos esta desventaja que es con los médicos que imponen una ideología religiosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el chico que probablemente asista a una atención integral? ¿Qué es lo que le indican? Es que, ¿por qué no decides transformar tu vida? No des ese paso. Y vienen esa serie de cuestionamientos que probablemente el chico no le interese, porque el chico lo único que quiere es una atención propia de un médico. Porque nosotros, de cierta forma, se ha desencadenado después del COVID, se han desencadenado también problemas de salud. ¿Y qué hace el Ministerio de Salud? ¿Qué hace la cartera de salud como tal? Lamentablemente hace caso omiso, y con esto no quiero trillar a un gobierno que lamentablemente está enfrentando una crisis estructural en el Ecuador. Pero hay que reconocer también, Fernando, de que nosotros tenemos nuestras particularidades, tenemos nuestras atenciones. ¿Qué va a pasar cuando un chico, después del COVID, con las vacunas para enfrentar el COVID, genere unos problemas de salud grave? ¿Queremos llegar a esa crisis y sumarle a todo el problema estructural que tenemos? Creo que no deberíamos de hablar de problemas, sino de soluciones. ¿Cuáles van a ser las vías o el camino para llegar a eso? Actualmente hemos tenido cercanía con la Secretaría de Diversidades, la cual ha elaborado cierta hoja de ruta. Sin embargo, dicen que el gobierno no termina, que empieza el gobierno y que, bueno, tiene un lapso de tiempo para darnos una política pública. Pero yo sí recuerdo palpablemente que la Secretaría de Derechos Humanos en la anterior gestión nos indicaba de que nosotros en ese entonces la Secretaría tiene 180 días plazo y lamentablemente, como vuelvo a insistir, no hemos pasado los 180 días y lamentablemente no hemos tenido una solución inmediata o siquiera un punto de partida para hablar de derechos para la población. Emilio, para finalizar el tema de la seguridad, ¿han aumentado los números de asesinatos y atentados contra la población trans? Por supuesto. Los números son alarmantes. Fernando, en cuanto a este punto, ¿cómo ustedes ven las garantías que le da el Estado ecuatoriano y la respuesta que han tenido ustedes ante tan alarmante realidad por parte de la sociedad civil? Fernando, nosotros como población trans tenemos múltiples vulneraciones de derechos en cuanto a violencia, en cuanto a la atención del sistema judicial, y lamentablemente el sistema judicial es inoperante. Fernando, no sirve para atender una denuncia por violación a los derechos como población trans. Tenemos cientos de denuncias que otras organizaciones de la sociedad civil manejan una cifra desde nuestras voluntades. Pero ¿qué pasa con el gobierno? El gobierno no le hace seguimiento a esas denuncias. Probablemente la persona que ha sido vulnerada asiste a una fiscalía y lamentablemente queda ahí, porque no avanza ese proceso judicial. No hemos tenido una respuesta en cuanto a las violaciones de derechos humanos. En la actualidad, de acuerdo a la sentencia 58 de la Corte Constitucional, nos indica el reconocimiento de las identidades en el documento de identidad para las personas trans. Es decir, la sentencia nos indica a nosotros que no debe de existir una doble cedulación y le envía al registro civil para que el registro civil, en un plazo desde que empieza a emitirse la sentencia, empiece ya a reconocernos como sociedad, como ciudadanos de primera categoría.
para que no exista una doble cedulación. Nosotros como personas trans tenemos el campo género en nuestra cédula, que evidentemente estigmatiza a la persona trans y no avanza en cuanto al reconocimiento de derechos como tal. Entonces, ¿qué es lo que queremos con esta sentencia? Que exista una cedulación para toda la ciudadanía, en donde no nos estigmatice, ni siquiera necesitaríamos la presencia de 2 testigos para reconocernos como personas trans. Porque en la actualidad, para ejercer un registro de género en tu cédula, necesitabas lo que es la presencia de 2 testigos. Y nosotros como sociedad civil y como personas trans también, tenemos que, sabemos quiénes somos y qué es lo que queremos, como para que venga otra persona o una tercera persona a reconocernos a nosotros como personas trans. Entonces, yo creo que desde el reconocimiento de la identidad parte para nosotros exigirle al Estado que pueda atender nuestras demandas en cuanto a la violación de derechos humanos y las sentencias que tenemos, que lamentablemente no hemos tenido una respuesta favorable. Muchas gracias, Emilio, por estar con nosotros esta mañana. Realmente es un placer comenzar contigo esta semana de entrevistas. Tu gestión, tu activismo es realmente encomiable. Te felicito y esperamos que siga así. Cuenta, esta es tu casa y cuando quieran comentarnos algo, cuando quieran hablarnos de algo, cualquier tema, cualquier tópico, estamos con las puertas abiertas. Muchísimas gracias, Fernando, y quiero también mencionar a la ciudadanía. Nosotros estamos a punto de conmemorar un año más del orgullo LGBTI. Para nosotros como Valientes de Corazón es un espacio de reivindicación, de lucha y de protesta por el no reconocimiento como personas trans, como ciudadanos ecuatorianos, que lamentablemente no hemos tenido. Y quiero manifestar nuestro compromiso por nuestras comunidades, por nuestros pueblos, por el avance en derechos, pero nosotros no vamos a asistir a una marcha en este momento porque somos conscientes de la situación actual en la cual se está desencadenando el país, la situación política, coyuntural y estructural, y creo que es importante estar del lado de las víctimas, las cuales ha tenido lo que es nuestro movimiento indígena, nuestros hermanos indígenas, y nosotros como Valientes del Corazón no vamos a participar del desfile del orgullo LGBTI. Eso, Fernando, muchísimas gracias. Una decisión de ustedes. Claro, igual sí. Esta es tu casa y cualquier cosa estamos siempre comunicados. Esta es tu cámara y este es tu espacio. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias a la audiencia por habernos permitido estar aquí. Muchas gracias.